Quiero titular el sermón lisa y llanamente resoluciones. Y tal vez usted dirá, ¿por qué le ha llamado así? Saben que un día como hoy o una noche como ayer, miles, millones de personas en todo el planeta han apartado un tiempo para tener resoluciones. Algunos los han escrito, algunos los han hasta pegado en papelitos y ahí están por ahí. Otros los han puesto en el Facebook, en las redes sociales. Sabe que en un momento dado de estar viendo eso durante la semana, consulté a una agencia de estas que son muy conocidas, no le vamos a hacer la publicidad gratuita, pero que suelen hacer, digamos, encuestas a nivel nacional. Millones de encuestas hacen. Y les hicieron a todas las personas solo 3 preguntas. Le dijeron, por favor, compártanos o escríbanos 3 resoluciones importantes para usted en este año que va a comenzar. Así que entonces esta agencia recibió un caudal enorme. Y como hoy, todo es virtual con la tecnología, lo que hicieron fue someter esos miles y miles de resoluciones que la gente puso, la sometieron a un programa que tiene una computadora especial y le dijeron a la computadora, por favor, ahora con todo esto, prepáranos por lo menos las 33 resoluciones más populares y que más se hayan repetido. Y además ordénalas según el caudal que entró. Bueno, me fui después de leer todo el proceso, quería ver, ¿cuál fue el resultado? Y el primero de los resultados no me llamó la atención, casi siempre se da esto. El más popular, la resolución más importante de la gente fue, número 1, dejar de fumar. Esa fue una de las resoluciones más importantes que el sistema encontró. La segunda resolución importante de estas personas era hacer más deportes. La tercera fue adelgazar, perder peso. Y luego siguieron leer más libros, retomar el blog, quedar más a menudo con amigos, correr una maratón, beber menos alcohol, pasar más tiempo en pareja, ser más felices, dejar el trono que odio, el trabajo que odio, enfrentarme a mis problemas, decir más a menudo no, ser menos egoísta, no tomarme personal las críticas, dejar de depender de mis padres, abusar menos de los que me quieren, gastar menos dinero en cosas que no necesito, salir más el fin de semana, no buscar excusas, ser más disciplinado para las cosas que me propongo, no envidiar lo que tiene mi vecino, salir de mi zona de confort, cambiar el mundo. La número 25 dice, apreciar más lo que tengo, ser un mejor ejemplo para mis hijos, sonreír más y quejarme menos, llamar por teléfono más a mis padres, tener el valor de fracasar, ser un poco más optimista. La número 31, vivir una vida más sana y cuidarme. La número 32, dejar de hacer buenos propósitos que no voy a cumplir. Y la número 33 es hacer menos listas en mi blog y trabajar más el contenido. Interesante entonces estas resoluciones. Yo no sé si alguno de ustedes que me está escuchando tal vez escribió alguna resolución por ahí. No hay ningún pecado que usted tenga resoluciones, que usted se proponga hacer cosas este año. Ahora, ¿saben? Un día como hoy, en muchas partes donde los pastores en las iglesias han tenido que subirse a alguna plataforma, a algún lugar, están detrás de un púlpito o ya lo han hecho, y hay expectativas. Es un día como hoy, el 1 de año, casi siempre las congregaciones, los cristianos, tienen las expectativas de decir, a ver, ¿y qué va a predicar el pastor el primer sermón del año?
¿Cuáles serán las resoluciones? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos proponemos? ¿Habrá algo nuevo que nos va a traer el pastor para el resto del año? Esas son también las preguntas típicas que los cristianos y las cristianas se hacen para el resto del domingo del año. Esas son también, y mis amados, creo que nuestra iglesia no va a ser la excepción. Pero hay algo que sí debo decirles, porque nos hemos comprometido en ser una iglesia bíblica. Nos hemos comprometido en ser una iglesia que preguntamos dónde está escrito. El asunto es, ¿qué tal si en lugar de escuchar nuestras resoluciones, qué tal si en lugar de que el pastor le dé a sus resoluciones, qué le parece si le preguntamos a Dios y le decimos, Padre amado, ¿cuáles son tus resoluciones? ¿Saben que Dios tiene resoluciones también para su iglesia? Y lo más importante de eso es que ya las dejó escritas. Eso es lo más importante. No es que tuvo que salir de repente, ay, me piden resoluciones, a ver, voy a escribir. No, ya está entonces en la palabra de Dios las resoluciones. ¿Saben cuál es el problema de por qué los cristianos están con esta ansiedad de las resoluciones? Porque no leen la Biblia, no leen las resoluciones que ya están escritas. Entonces, claro, comienzan a escribir un montón de resoluciones por ahí, pero ya están escritas. Yo me pregunto, ¿qué será lo mejor? ¿Cuáles serán las resoluciones más factibles de alcanzar al fin de diciembre 2023? ¿Las que me proponga yo, las que nos propongamos nosotros o las que ya están escritas en la palabra de Dios? ¿Cuál de las dos listas será la que se podrá cumplir? Quiero invitarles a que abran sus Biblias este primer domingo del año. No hay nada más hermoso que comiences abriendo la Biblia. En el libro que habla de la iglesia, de la primera iglesia, de cuando la iglesia comenzaba, porque la iglesia también estaba ahora celebrando un nuevo año, más que nada un nuevo comienzo, el inicio de algo extraordinario. Y obviamente, usted sabe, necesitamos ir al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, o también llamado Hechos del Espíritu Santo. Y mis amados, ya el viernes dimos un poquito de sazón a lo que vamos a vivir, la jornada que vamos a vivir a partir de este próximo viernes 6 de enero, en esta serie que vamos a estar compartiendo todos los viernes sobre el Espíritu Santo. Y amados, veamos entonces qué es lo que encontramos en la Biblia de parte del Espíritu Santo. Vamos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 2, verso 37. Leamos juntos. Dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La última parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados míos, esto es lo que estaba aconteciendo justamente en la iglesia, que recién daba sus primeros pasos. Saben, cuando leemos el versículo 42, dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Aquí encontramos, amados míos, lo que yo entiendo es la primera resolución que debe tener la iglesia. La primera resolución. Noten ustedes entonces que para que identifiquemos esta resolución, los creyentes se dedicaban, quiere decir que le daban prioridad a la palabra de Dios, se dedicaban a ella. En segundo lugar, habían conocido la palabra y ahora no querían otra cosa. En tercer lugar, la enseñanza venía de los apóstoles. Ya no era de los hipócritas religiosos, como los fariseos en el templo o en las sinagogas. En cuarto lugar, si tu resolución fuera la de conocer más la palabra, como está sucediendo con este grupo de creyentes, ¿sabe? Tendrías muchos beneficios. Si abrazaras esta resolución, tendrías muchos beneficios como los que aparecen en el Salmo 119. Y fíjense ustedes, me gustó mucho pensar en esta resolución, porque el salmista David también entonces escribió de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, las resoluciones. Noten ustedes que desde el verso 11, la resolución de él fue que la Biblia lo mantenga alejado del pecado, y eso va a suceder. La palabra de Dios te mantendrá alejada o alejado del pecado. Según el verso 28 siempre del Salmo 119, la Biblia quitará tus cargas. Según el verso 105, la Biblia guiará tus pasos. Según el verso 111, la Biblia te traerá gozo. Según el verso 130, la Biblia te guiará a la sabiduría. El verso 165, la Biblia te dará la paz. Según el verso 176, la séptima resolución que escribe el rey David es que la Biblia te traerá de vuelta a Dios. De eso se trata. Así que entonces nuestra primera resolución debe ser la de conocer más la palabra de Dios. ¿Qué te parece si tú que estás tomando notas, tal vez en un papelito o ahí a un costado de tu Biblia, escribes que hoy tu resolución sea la de justamente conocer más la palabra de Dios? Piensa, ¿qué tanto conoces de la palabra de Dios? No qué tan teólogo eres, no qué tanto la conoces. ¿Por qué? Porque si conoces la palabra vas a conocer al creador de la palabra, al inspirador de la palabra que es Dios. La gente muchas veces se pregunta, ¿y cómo se conoce a Dios? A través de la palabra. Mira, no hay una resolución más importante en tu vida que fuera esa, justamente la de conocer más la palabra de Dios. Pero como aquellos que participaron de la encuesta dieron 3, pues vamos por la segunda. ¿Qué tal si ahora volvemos a preguntarle también
a la Biblia, le decimos, por favor, ¿nos puedes ayudar con una segunda resolución? Si la primera es conocer más la palabra, vayamos a la segunda. Lea conmigo ahora el verso 44, el mismo capítulo 2 de Hechos, pero por favor el verso 44 y luego también el verso 46. Note usted lo que dice el verso 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Nuevamente, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. El verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes? Cuando leemos estas palabras en el libro de los Hechos, escritos por Lucas, el Espíritu Santo inspirándole a Lucas, sabemos que su gran amigo Pedro le ayudó muchísimo también con su testimonio. Pero ¿qué tal si le preguntamos entonces, ya que estamos entrando en confianza, le preguntamos a esos hombres que Dios utilizó el inicio de su iglesia acerca de este asunto de las resoluciones? ¿Qué tal si le preguntáramos a un hombre como Pablo, por ejemplo, el gran apóstol, el gran plantador de iglesia, y le preguntáramos acerca de qué consejos nos da en cuanto a las resoluciones? Vamos a una carta que escribe Pablo, segunda de Corintios. Por favor, abra su Biblia allí o váyase, trasládese mientras todavía tiene allí el libro de los Hechos. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 14. Una resolución extra, hago un paréntesis, una resolución extra para usted este próximo año podría ser la de traer la Biblia a la iglesia. Creo que sería una buena resolución. O comprarse pero una buena de estudio, si aún no la tiene. Creo que esa sería una buena resolución. Miren ustedes lo que dice Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Usted dirá, pero es que el apóstol Pablo se está despidiendo. Noten ustedes, la gracia del Señor Jesucristo. Miren lo que el deseo de Pablo, que el amor de Dios, así que no solo su gracia y su amor, sino dice, y la comunión. Diga conmigo, comunión. Qué preciosa palabra, comunión. Pero fíjese, ¿la comunión de qué? Lea ahí el verso que le acabo de decir, el verso 13, 14 de 2 de Corintios, la comunión del Espíritu Santo. Cuando estaba preparando esta palabra decía, no me cabe duda, verdaderamente no te equivocas, Señor, jamás. El hecho de que nos ha mostrado comenzar el año con esa serie del Espíritu Santo y cada uno de los pasajes a donde me ha llevado el Señor muestra la actividad del Espíritu Santo, es decir, la comunión del Espíritu Santo. Esta es una resolución de Pablo. ¿Qué tal si le volvemos a preguntar, por ejemplo, a David, porque ya nos ayudó a ver los beneficios de leer la Biblia, los beneficios de que la palabra de Dios sea una prioridad en tu vida este año? ¿Qué tal si le preguntamos al salmista, a David? En el capítulo 25, tome nota, el Salmo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Leámoslo junto una vez más. La comunión, otra vez, está utilizando la misma expresión de Pablo, solo que Pablo lo hizo en griego y ahora vemos que David lo está haciendo en hebreo. Pero ambas palabras se conectan, no están divorciadas, separadas, aunque se está escribiendo en dos idiomas distintos. David
habla de la comunión íntima, en este caso de Jehová, pero hay aquí una condición. ¿Con quiénes es? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No dice con los que le tienen miedo, no. Es con los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que le obedecen, los que le siguen, los que acatan sus ordenanzas, sus mandamientos. ¿Qué tal si, ya le preguntamos a Pablo, ya le preguntamos a David, ¿qué tal si le preguntamos a un discípulo muy amado del Señor Jesús? Preguntémosle a Juan qué tiene que decir al respecto de esta resolución. Vaya conmigo a la primera carta, no el Evangelio, sino la primera carta que escribe Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos, y aparece la palabra clave, comunión con Él, y andamos en tinieblas, note usted entonces lo que estamos leyendo. Comenzamos por Pablo, hablando de la comunión. David, ambos están hablando de esta comunión con el Padre y también con el pueblo. ¿Se acuerdan entonces de Jesús enseñando y tomando la enseñanza de Deuteronomio 6, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Esa relación vertical con Dios y esa relación horizontal con mis semejantes. ¿Qué vemos acá? Dice Juan, si decimos, así que si tú hablas esto, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, no se puede vivir las dos cosas. No puedo tener comunión y a su vez andar en tinieblas, porque entonces eso me constituye a mí en un mentiroso por mi falsa actitud. Y dice que si no practicamos eso, mentimos y no practicamos la verdad. Recordemos que el Señor Jesús en Juan 8:32 dijo: conoceréis la verdad. Y saben qué interesante, es la misma expresión en el original, porque cuando usted estudia la Escritura y si usted se quiere ser un exponente o una exponente de la palabra, es importante ir y ver si esto se mantiene allí. Y es la misma expresión en el original griego también, la palabra. O sea que entonces Juan está conectado con esa misma frase que también utilizó Jesús. Porque nosotros, recuerde, estamos leyendo en un idioma latino, estamos leyendo en el español. Así que es necesario muchas veces ir al original. Note usted que dice todavía Juan, pero si andamos en luz, la contraparte de la tiniebla, como Él está en luz, tenemos, y aparece otra vez esa palabra clave para nuestra resolución, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravilloso! Entonces, amados míos, ¿qué podemos decir de esta segunda resolución? Si la primera resolución que nos da la Escritura es la de conocer más la palabra, yo creo que la segunda Escritura es la de justamente sea la de tener comunión unos con otros. ¿Qué te parece? ¿Te animarías a escribirlo en alguna parte? Decir: Señor, mi primera resolución que sea la de conocer más tu palabra, y mi segunda resolución la de tener más comunión unos con otros. ¿Has pensado por qué no este año, ya que el Señor te ha permitido, no sé, vivir en un departamento, en una casa, donde sea, o de repente, tan siquiera si no es así, invitar a alguien de tu congregación? No tiene que ser a mí, no tiene que ser al pastor, pero a alguien, y tener comunión. ¿Por qué no
preparar un almuerzo o un café, lo que sea, invitar a alguien y tener comunión. Y bueno, si quieren que haya tamalitos, chuchitos, pupusas, puede ser, no hay problema, nadie se va a enojar. Pero comunión, ¿sí? Y menciono esto porque los latinos somos muy dados a hacer comunión siempre con comida. El Señor Jesús también, siempre en sus reuniones había comida. Muy interesante. Así que, amados, creo que son dos resoluciones bien importantes. No aparecen en las 33 que leí hoy de los que la gente opinaba, pero ¿y qué tal si lo amalgamamos, lo traemos para nuestra vida? La tercera y última resolución que creo que podríamos tener a la luz de lo que estamos leyendo. Vaya conmigo una vez más al verso 47, a ver qué le parece. El verso 47 dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, otra palabra clave, a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos, esos creyentes que estaban llenos de fe. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda al poner al día la traducción de que iban siendo salvos. Había gente constantemente entonces llegando a un encuentro con Cristo e iban siendo salvos. Ahora, estos creyentes que obviamente llenos de fe eran usados de una manera extraordinaria para que más personas se añadieran a la iglesia. No a llenar un templo, no, a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ellos no tenían un templo, un edificio como este. Estaba el templo de Jerusalén, es cierto. Pero recuerden que conforme se extendía la palabra, las iglesias comenzaban a existir en una casa, a veces en el campo, debajo de un árbol. Las iglesias no tenían templos. Pasaron varios años, casi 3 siglos, cuando de repente se encuentra el primer templo que construyen por ahí unos cristianos. Así que, amados, recordemos el cuerpo de Cristo, donde la iglesia se reúne. Ahora, ¿qué fue lo que pidieron aquellos discípulos? Para hablar de esta tercera resolución, Lucas capítulo 17, versos 4 al 7 en la Nueva Traducción Viviente nos ayuda a encontrar esto. Dice: aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor, miren ustedes qué interesante, pareciera como un cambio de clima acá. Como que los apóstoles le quieren cambiar la temática, porque está hablando de la necesidad de perdonar el Señor Jesús. Y los apóstoles les dicen, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Ellos se dan cuenta que están necesitados de que su fe aumente, porque el Señor les está hablando de la importancia de perdonar, pero parece ser que ellos se están dando cuenta que si no tienen más fe, entonces les va a costar poner en práctica lo que el Señor Jesús les está enseñando. El Señor entonces no los deja a la deriva, les responde con mucho amor, con mucho cariño, con mucha estima como maestro, y les dijo, si tuvieran fe, noten ustedes que siempre el Señor Jesús trataba de ser ilustrativo, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, y en aquellos días era muy conocido esto, podrían decirle a este árbol, noten ustedes, no estaban adentro de un templo, el Señor Jesús estaba enseñando a las afueras, en algún campo, en algún lugar, en algún bosque, en algún jardín. A este árbol de moras,
desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Piensa en un instante, ¿cuál habrá sido la expresión de los discípulos cuando el Señor Jesús le dice, si tuvieran fe? Pero tan interesante, tan fuerte esa fe, que simplemente como una semilla de mostaza, que es minúscula, muy pequeña, es lo que ellos acababan de pedir, porque ellos habían pedido justamente tener fe, aumentar la fe. ¿Cómo te sientes tú al comenzar este nuevo año? Porque ellos estaban identificando que necesitaban más fe. Señor, aumentanos la fe. Saben, amados míos, definitivamente, si la primera resolución que encontramos en la palabra fue la de conocer más la palabra. La segunda resolución nos hablaba de tener comunión los unos con los otros. Y recuerda que esa segunda resolución no viene por arte de magia. Tú tienes que hacer algo a propósito, de manera intencional, para que la comunión con los otros se lleve a cabo. No te quedes con eso de que, ay, bueno, si me llama voy. Si me llama entonces vamos a tener comunión. El simple hecho de que te hayas acordado de esa persona es porque ya el Espíritu Santo te está hablando a ti, de que tú hagas la llamada, de que tú hagas la cita, de que tú le visites. ¿Tienes una idea de cuántas personas de tu congregación en este momento están enfermas? ¿Tienes una idea de cuántas personas de tu congregación acaban de recibir una cirugía la semana pasada? ¿Tienes una idea de repente de personas de tu congregación que necesitan también, no solamente del llamado clásico del pastor, sino del tuyo? De que puedan sentir que hay creyentes en su congregación que se acuerdan, que les llaman, que quieren tener comunión. Doy gracias a Dios de que tenemos personas, pero necesitamos muchos más. Porque muchos de ustedes este año han hecho cosas hermosas en cuanto a la comunión. Muchos de ustedes han llevado alimentos a los enfermos, han llevado ayuda al necesitado dentro de nuestra congregación y fuera de nuestra congregación. Y en el nombre del Señor les felicito. Y no doy sus nombres porque no quiero que su bendición acabe allí, sino que eso quede escrito en el libro de Dios. Mis amados, la tercera resolución entonces es la de justamente compartir más nuestra fe. De eso se trata. Que este sea un año donde tú puedas compartir más tu fe. Tal vez alguien me dirá, ay pastor, eso lo hago todo el tiempo. Más este año, donde sea, en tu vínculo de trabajo, en tu vecindario, donde sea. Pero ¿sabes qué? También en tu congregación, también dentro del seno de tu iglesia. Es tan hermoso justamente cuando un creyente que tal vez está pasando por un momento de prueba, por momentos de necesidad, y otro creyente es capaz de compartirle de su fe. Que a pesar de las circunstancias, Dios es real, Dios es grande, es misericordioso, Dios no se ha olvidado de esa persona, y tú compartir tu fe. Y poder seguramente compartir que has pasado por ahí, que has estado allí, pero que ahora entonces tu fe ha crecido y poder compartir con esa persona. Amados míos, creo que no hay resoluciones más importantes que estas. Usted puede agregar más, por supuesto que sí. Pero quería, a la luz de la Escritura, compartirles 3 resoluciones que creo que la iglesia debe abordar. Más allá de las resoluciones personales que usted puede hacer, tiene todo derecho. Pero
Estas resoluciones son las que encontramos en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Lo más importante, son resoluciones efectivas. Son resoluciones que podemos hacer. No es algo como, por ejemplo, que usted diga, mi resolución es que me aumenten el salario al triple. El deseo es muy bueno, es muy lindo, tal vez hay una necesidad, pero ¿será que el 31 de diciembre del 2023 usted tiene la seguridad de que su salario habrá aumentado al triple de lo que hoy está? No lo sabemos. Pero de este tipo de resoluciones, ¿de qué dependemos? ¿Del manager de nuestro trabajo para que me dé el aumento? No. Solamente dependemos del Espíritu Santo de Dios. Pero lo interesante es que el Espíritu Santo de Dios ya se manifestó. Ya lo vemos, esto es algo que ha sucedido en la iglesia. Y esto es algo que debe seguir sucediendo en nuestra iglesia también. De eso se trata. Abrazar esta idea con todo nuestro corazón. Conocer más la palabra, tener entonces más comunión unos con otros y compartir más nuestra fe. Les animo a abrazar estas resoluciones. A mis hermanos y amigos en las redes sociales, que Dios les bendiga. Les despedimos con un abrazo fraternal de nuevo año. Y recuerde, el próximo viernes por este canal nos encontramos para comenzar esa serie maravillosa sobre el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.